Hola, les damos un cordial saludo de bienvenida a Contando, el espacio en donde usted conocerá el quehacer de la Contaduría General de la Nación. Tal y como reposa en la Constitución Política de Colombia, esta entidad pública es la encargada de entregar cada año el balance general de la Nación. Esta importante tarea se realiza luego de recolectar toda la información contable de cada una de las entidades del orden nacional y territorial. Veamos cómo se realiza este proceso. El Balance General de la Nación es el informe contable público que la Contaduría realiza cada año. Es el instrumento financiero que tiene el Estado colombiano por medio del cual sabe cómo están sus deudas, cómo están sus activos y cuál es su patrimonio a diciembre 31. En este documento público, la Contaduría reporta la información contable de las 327 entidades públicas nacionales que ingresan su información al sistema conocido como el Consolidador de Hacienda de la Información Pública CHIP. En esa consolidación de información se hace un procedimiento que se llama de eliminación de cuentas y de cuentas recíprocas entre entidades para efectos de las relaciones de inversiones que se tienen entre diferentes entidades de derecho público sean eliminadas y se presenten los saldos netos. A más tardar el 15 de mayo se entrega el Balance General de la Nación del año inmediatamente anterior a la Contraloría para su auditoría. El objetivo de hacer este balance, uno, es darle un cumplimiento al mandato de la ley, porque así lo establece. En las rendiciones de cuentas que hacemos todos los gerentes públicos, debemos de informarle a la ciudadanía y al común de la opinión pública y a todos los colombianos en qué están representados los impuestos que pagan, que se ven reflejados en los estados financieros que presentan a la Contaduría General de la Nación. Y hasta el 30 de junio el Balance General de la Nación se presenta a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, como está contemplado en la Constitución Política de Colombia en su artículo 354. Todos los ciudadanos colombianos y aún del exterior que quieran conocer del estado de las finanzas del Estado colombiano lo pueden encontrar en nuestro portal de la Contaduría www.contaduría.gov.co. En el Balance General de la Nación se conocen los activos, pasivos y el patrimonio, así como los gastos y costos de todas las entidades públicas de Colombia. Y para conocer más a fondo en qué consiste el Balance General de la Nación, saludamos al doctor Álvaro Enrique Herrera Guayara, subcontador de Consolidación de la Información. Doctor, bienvenido y cuéntenos inicialmente cómo está compuesto el Balance General de la Nación para el año 2011. Referente a tu pregunta, el Balance General de la Nación para el año 2011 tuvo un activo de 374.8 billones de pesos. Referente al pasivo, ascendió a la suma de 478.7 billones de pesos y un patrimonio de menos 119.2 millones de pesos, que fueron las cifras que conformaron el Balance General de la Nación para el año 2011. Doctor Herrera, ¿cuál es la distribución porcentual de los activos del balance, su representación en cuentas y qué entidades tienen su mayor peso? Referente a este tema, pues quiero manifestar que en el activo el porcentaje asciende en deudores, en la cuenta de deudores, en 20.4%. En otros activos en 17.4%, propiedad, planta y equipo 15.5%, recursos naturales y no renovables en 15% y otros diferentes cuentas que conformaron el activo para el Balance General de la Nación. En ese tema, pues observamos que deudores fue la cuenta que tuvo mayor porcentaje del 20.4% y ascendió a 76.6 billones de pesos y otros activos por 65.2 millones de pesos. Las entidades que tuvieron más peso dentro del activo, pues encontramos a Ecopetrol, el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Minas y Energía, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y por último el Ministerio de Defensa Nacional. ¿Cuál ha sido la tendencia de los activos de la nación? Referente a la tendencia de los activos,
En la gráfica observamos la tendencia de los activos a partir del 2007 hasta el 2011, mirando una cifra significativa desde el 2010 al 2011, ascendiendo a 374.8 billones de pesos. En el siguiente informe, el doctor Iván Castillo Caicedo nos contará cómo ha sido el proceso de auditoría al balance general de la Nación durante los últimos 5 años. El Grupo de Procesamiento y Análisis de Productos de la Subcontaduría de Consolidación de la Contaduría General de la Nación cumple un papel fundamental en el proceso de consolidación del balance general de la Nación. Nuestras actividades, digamos que se concretan en lo que es hacerle mantenimiento al proceso de consolidación, garantizar que el proceso de consolidación se ejecute en forma adecuada y preparar ya el informe como tal, desarrollando cada una de las notas que hacen parte del balance general de la Nación. De acuerdo a la Contraloría General de la República, el dictamen al Balance General de la Nación realizado por la CGN en los últimos años es satisfactorio. Es un dictamen razonable y con salvedades, lo cual significa que la información consolidada que la Contaduría está presentando a este organismo auditor está reflejando razonablemente la situación y los resultados de la operación durante los diferentes años. Asimismo, la Contraloría manifestó 3 grandes hallazgos en la auditoría realizada al Balance General de la Nación en el año 2011. Pasivo pensional. En ese tema, lo que tenemos con la Contraloría, con el organismo auditor, diríamos que son a veces situaciones de interpretación. No obstante, la Contraloría ha observado que el pasivo pensional que se está reflejando, digamos que no reflejaría pues, el valor cuantificado en debida forma. Incorporación de intermediarios financieros. La Contraloría, como organismo auditor, pues ha venido observando que este tipo de entidades no deberían hacer parte del consolidado. De ahí que las cifras que estas entidades están reflejando en el consolidado, la Contraloría lo está tomando como un hallazgo de auditoría. Deuda pública. Que no coinciden las cifras que se reflejan en el balance en algún porcentaje con la cifra que la misma Contraloría pues refleja en su actividad que desarrolla como responsable también de llevar registros sobre deuda pública. La Contaduría General de la Nación trabaja en el mejoramiento continuo de resultados. Y antes de irnos a unos breves mensajes institucionales, los invitamos a que nos sigan vía Twitter, @contaduría_CGN y en nuestro fanpage Contaduría General de la Nación. Ya regresamos. Una de las entidades que hace aportes fundamentales para la transparencia y veracidad del balance general de la Nación es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Veamos cómo funciona el componente financiero de esta entidad. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público opera y revela de manera fidedigna las operaciones realizadas en cumplimiento de su cometido estatal. Para ello define entidades contables públicas, el Tesoro Nacional, Deuda Pública y la del Ministerio de Hacienda. En la entidad contable pública se revelan las operaciones que realiza el Ministerio con motivo del manejo y administración de la deuda pública de la Nación. En la entidad contable pública del Tesoro se reflejan las operaciones que realiza el Tesoro Nacional con motivo de los recursos que recibe o recauda de los ingresos de la Nación y la administración que hace de esos recursos. Y en la entidad contable pública, Ministerio de Hacienda, se reflejan las operaciones de manejo y ejecución presupuestal de los gastos asignados al Ministerio de Hacienda.
Esta entidad constituye el Sistema Integrado de Información Financiera que permite a la Nación consolidar la información financiera de las entidades que conforman el presupuesto general de la Nación. Se prepara a través de la herramienta del SIF, Sistema Integrado de Información Financiera. En ella se reflejan pues, la ejecución del presupuesto de gastos. De manera importante están allí reflejados las inversiones patrimoniales que tiene el Ministerio. También tenemos la información que corresponde al manejo de los bonos pensionales. En cuanto al Tesoro Nacional y la deuda pública de la Nación, son unidades contables diferentes. A través de las cifras del Tesoro Nacional se reflejan tanto ingresos como egresos. La deuda determina cuánto ha gastado y cuánto ha garantizado la Nación. Se refleja en el Tesoro todos los movimientos del flujo de efectivo a través de los recaudos de la ejecución del presupuesto general de la Nación y los giros para la ejecución del presupuesto general de gastos. En cuanto a la deuda, se maneja allí la deuda contratada directamente por la Nación, ¿sí?, en la cual es ejecutada por alguna de las entidades del sector central. Se reflejan allí también los deudores originados en la ejecución de la garantía por parte de los prestamistas a nombre de cualquier entidad que incumplió en su proceso de pago y la Nación, por ser garante, tiene que efectuar el pago. Estas dos entidades tienen las siguientes influencias sobre la consolidación del balance general de la Nación. El Tesoro, en principio, pues en el proceso de eliminación casi que todo se elimina. Todos los recaudos, que son aproximadamente en el año 2011 como 70, 80 billones. Como es reciprocidad con otras entidades del Estado en el proceso de eliminación, de consolidación que hace la contaduría, elimina todo esto y sirve para verificar y controlar tanto los ingresos como los giros que realiza el Tesoro Nacional con las diferentes entidades. En cambio, en deuda, casi que el balance de deuda es único y se controla la deuda contratada directamente por la Nación y es lo que se incluye dentro del balance en la consolidación. Es función del Ministerio realizar la programación y seguimiento presupuestal del presupuesto general de la Nación para su presentación al Congreso de la República en cada vigencia fiscal. Doctor Herrera, contémosle por favor a los televidentes cuál es la composición porcentual del balance general de la Nación, cuáles son las cuentas más representativas y qué entidades de la Nación reportan un mayor porcentaje de pasivos. En la gráfica podemos observar las diferentes cuentas que conforman el pasivo. En ellos podemos representar las operaciones de crédito público, que ascienden a 37.6%, y los pasivos estimados a 30.7%, que son las cuentas más representativas del pasivo. En ellos podemos ver que las operaciones de crédito público pues ascendieron a 179.9 billones de pesos y los pasivos estimados ascendieron a 147 billones de pesos. Sobre las entidades que pesa el pasivo, pues podemos observar que está la deuda pública, que es la entidad que aglutina todas esas cuentas de la Nación, está la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, está el Patrimonio Autónomo de Pensión y Vejez del Seguro Social, Ecopetrol y por último el Ministerio de Hacienda Crédito Público. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los últimos 5 años del pasivo en el balance general de la Nación? Sobre la tendencia de los pasivos desde el 2007 hasta el 2011 vemos una tendencia regulada, no la vemos tan ascendente como se puede ver desde 2010 en 462 billones de pesos, pasó al 2011 en 478 billones de pesos, muy modificada y de acuerdo a los estimados que teníamos dentro de los referentes contables. Cuéntenos cómo se ha comportado el patrimonio en el balance en los últimos 5 años. Como lo muestra la gráfica, desde el 2007 al 2011, el estado del resultado consolidado de la Nación venía con una cifra negativa desde el 2007 de 9.3 billones de pesos, pasando a una cifra desde el 2011 positiva de 11.5. Eso se da a los reflejos que se da la deuda y los ingresos de rentas por cobrar de la Dirección de Impuestos Nacionales, los cuales nos ayudó mucho en las cifras globales del consolidado contable. Doctor Herrera,
¿A cuánto ascienden los ingresos de la nación? ¿Cuáles son las cuentas más representativas y cuáles son las entidades que reportan un mayor aporte? Los ingresos de la nación referente al balance general de la nación equivalen y ascienden a 254.9 billones de pesos. De ellos podemos ver cuentas representativas como son los ingresos fiscales, las ventas de bienes, otros ingresos y la administración del Sistema General de Pensiones. Referente a esas cuentas que son representativas en los ingresos, pues tenemos los ingresos fiscales que ascienden a un 42.1% y a venta de bienes que ascienden al 25%. Las entidades del sector público más representativas en ingresos está la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Ecopetrol, la Deuda Pública de la Nación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En la siguiente nota les presentaremos las políticas y estrategias implementadas por el Ministerio de Educación Nacional para un adecuado manejo de su balance financiero. Les mostraremos también cómo su gestión influye en el balance general de la nación. El Ministerio de Educación Nacional implementa sus políticas y prácticas contables de acuerdo a los principios generalmente aceptados en Colombia. El Ministerio de Educación elaboró su balance de acuerdo a las normas técnicas y principios de contabilidad establecidos en el régimen de contabilidad pública. Tiene su propio comité de sostenibilidad contable, el cual genera políticas tanto de tipo administrativo como financiero para entregar unos estados financieros totalmente depurados y que reflejen la realidad contable y financiera del Ministerio de Educación Nacional. A diciembre de 2011, el Ministerio cerró con un activo de 1.500.000 millones de pesos, siendo las cuentas más representativas los recursos entregados en la administración deudores y las inversiones propias. En el tema de recursos entregados en la administración es una de nuestras cuentas más representativas debido a que el Ministerio desarrolla convenios de infraestructura, convenios de inversión social a largo plazo. Entonces, en esa misma medida, nuestra cuenta es representativa dentro del activo. En cuanto al aporte al balance del presupuesto general del Estado, el Ministerio de Educación Nacional se ciñe a los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación y acata los procedimientos, normas y demás disposiciones establecidas en la materia. El balance del Ministerio de Educación apoya al balance del Estado entregando una información totalmente depurada y en detalle para conocimiento tanto de la Contaduría General de la Nación como de todos los ciudadanos. Además, nosotros participamos en un ingreso de un 6% y nuestro mayor impacto en el balance general de la nación es en el tema de transferencias. El reconocimiento y presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo a su importancia relativa, de tal manera que se ajuste significativamente a la verdad y por tanto sea relevante y confiable para la toma de decisiones. ¿Cómo se han comportado los ingresos en los últimos 5 años? Como lo muestra la gráfica, la evolución de los ingresos desde el 2007 al 2011, podemos ver los ingresos fiscales que tienen una tendencia positiva a partir del 2010 al 2011, ascendiendo a 107.3 billones de pesos. Lo mismo podemos observar en la venta de bienes que llegó a 63.7 billones y por último la administración del Sistema General de Pensiones que ascendió a 21 billones de pesos. Es importante que los colombianos conozcan a cuánto ascienden los gastos y costos de la nación. Referente a tu pregunta, los costos y gastos ascendieron en lo referente a gastos a 163.6 billones de pesos y los costos ascendieron a 79.7 billones. Las cuentas más representativas del gasto están las transferencias en un 27.9% y otros gastos en un 24%. ¿Cómo ha sido la tendencia durante los últimos 5 años? Como observamos en la gráfica sobre la evolución de los gastos desde el 2007 al 2011, vemos una tendencia a la baja de otros gastos, desde 51.1 billones de pesos en el 2010,
llegando en el 2011 a 39.3. Las otras dos cuentas, las de provisiones, depreciaciones y amortizaciones y la cuenta de transferencia, tendieron al alza. Muchas gracias, doctor Herrera. Muchas gracias y espero haberle mostrado a los colombianos en una forma concreta, clara y transparente de cómo está conformado el balance general de la Nación para el periodo que transcurrió en el 2011. Y en Contando tenemos más información de interés general. La Contaduría General de la Nación hace extensiva la invitación al foro Regulación Contable Pública hacia estándares internacionales, normas internacionales de información financiera, NIIF, y normas internacionales de contabilidad para el sector público, que tendrá la siguiente programación. Ciudad sede: Cali. Fecha: 26 y 27 de noviembre. Lugar: Hotel Dan Carton. Dirección: Carrera Segunda B, número 160. Medellín: 29 y 30 de noviembre. Auditorio Universidad de Medellín. Carrera 87, número 3065. Barranquilla: 3 y 4 de diciembre. Hotel Dan Carton. Calle 98, número 52B10. Bogotá: 6 y 7 de diciembre. G12 Congresos y Convenciones. Avenida de las Américas con Carrera 30. Finalidad del evento: contextualizar y socializar las tendencias internacionales en la implementación de las normas internacionales de información financiera, NIIF, y normas internacionales de contabilidad para el sector público, NICSP. El evento es de carácter gratuito. Informes e inscripciones a través de la página web www.procereventos.com/contaduría y/o puede comunicarse a los números de celulares 318-373-3294. 318-531-1337. Y antes de irnos a unos breves mensajes institucionales, los invitamos a que consulten nuestra página web www.contaduría.gov.co. Ya regresamos. Para conocer las leyes que en materia contable deben saber los colombianos, hacemos contacto con el doctor Javier Rodas Velázquez, jefe de la Oficina Jurídica de la Contaduría General de la Nación. Doctor Rodas, bienvenido y cuéntenos cuál es el tema para el día de hoy. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes de Contando. Bienvenidos a esta sección de Derecho y Jurisprudencia del Programa Institucional de la Contaduría General de la Nación. Hoy vamos a tratar un tema, está dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1437 del año 2011. Veamos de qué se trata. Ley 1437 de 2011. Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas. Y precisamente para desarrollar el tema propuesto, contamos con la presencia del doctor Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor Luis Fernando, ¿qué es el precedente judicial? Bueno, en términos generales, el precedente judicial es una figura que viene del derecho anglosajón y consiste de manera teórica en la posibilidad de que las decisiones anteriores de las altas cortes se vuelvan en una especie de norma vinculante para los ciudadanos y para los jueces. En el Código Contencioso Administrativo Nuevo se consagró una figura que es parecida a la del precedente judicial, pero que no es exactamente la misma, que es la denominada figura de las sentencias de unificación como punto de referencia para las decisiones administrativas. Doctor Luis Fernando, ¿qué podemos entonces nosotros entender por la unificación de jurisprudencia de acuerdo a lo dictado por el Consejo de Estado? Sí, en realidad, ¿qué se buscó con el nuevo código? Con el nuevo código lo que se buscó es que la administración tuviese que decidir las peticiones de los ciudadanos sobre derechos fundamentales. Y en caso de que la administración no lo haga, que el ciudadano pueda invocar una sentencia de unificación del Consejo de Estado que ha resuelto un caso similar desde el punto de vista jurídico y de hecho, y con base en esa sentencia la administración debe decidir. Ahora bien, puede suceder que la administración, no obstante tener la sentencia de unificación, decida que no,
que la sentencia no corresponde al caso que se está solicitando porque no existen las circunstancias de hecho o de derechos similares o porque simplemente no está de acuerdo con la interpretación del Consejo de Estado. En ese caso, el ciudadano que recibió la respuesta negativa a esa sentencia de unificación, el ciudadano va al Consejo de Estado para que el Consejo de Estado ratifique la idea de que esa sentencia de unificación que resolvió un caso similar le sirve para su caso concreto. Entonces podemos interpretar o podemos comprender que la unificación de la jurisprudencia es aplicable para la administración pública. Yo creo que la diferencia está precisamente allí. El artículo 230 de la Constitución dice que la única fuente directa es la ley y que la jurisprudencia es un criterio auxiliar. Lo que pasa es que lo que quiere decir el artículo 10 y el artículo 102 del nuevo Código Contencioso Administrativo es que las sentencias de unificación del Consejo de Estado son obligatorias, pero para la administración pública. El Código no está diciendo que esas sentencias de unificación sean obligatorias para los jueces, sino para la administración pública. Lo que está diciendo es que el servidor público, para tomar su decisión, si hay una sentencia que ya resolvió un caso similar, debe acogerse a esa sentencia y debe tomar la decisión de conformidad con esa sentencia. Y así hemos llegado al final de Contando, el programa institucional de la Contaduría General de la Nación. Si desea conocer más sobre nuestra entidad, los invitamos a que consulten nuestra página web www.contaduría.gov.co. Gracias por permitirnos hacer público lo público. Hasta pronto.